Muy buenos días, que el Señor te bendiga. Gracias por estar al pendiente de tu tiempo con Dios. Hoy estaremos estudiando el Salmo 51 del versículo 1 al 19, cuyo título es Con un corazón contrito y humillado. Versículo 1 dice: Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Para conocer el contexto de este salmo tendríamos que irnos a 2 de Samuel capítulo 11 y el capítulo 12. Y el capítulo 11 vemos que inicia de esta manera: Aconteció el año siguiente, en el tiempo en que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió que al caer la tarde, que se levantó David de su lecho, se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que estaba bañándose, la cual era muy hermosa. Preguntó por ella y le dijeron: es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías. Llama la atención que el primer versículo dice que era el tiempo en que los reyes salían a pelear. No era tiempo de quedarse en casa, sino salir a guerrear. El pecado siempre está a la puerta. No necesita que ésta se abra mucho. Solamente un espacio pequeño es suficiente para apelar a las debilidades del ser humano. Dice que David vio, y lo que vio no fue desagradable, porque el pecado nunca se presenta de manera desagradable, sino deleitoso. El corazón de David se llenó de lujuria. Pudo haber abandonado la terraza y huir de la tentación. Dejó que Satanás trabajara de tal manera que mandó traer a Betsabé, la tomó. Sus sentidos estaban embotados. No pensó en las consecuencias que este pecado traería, no solamente a él, sino también a sus hijos y a su reino, pero sobre todo que su relación con Dios se vio quebrantada. Un momento de pasión desencadenó mentiras, adulterio, asesinatos y un hijo concebido en pecado. Recordemos que David fue llamado el hombre conforme al corazón de Dios. Pasó un año y su conciencia estaba cauterizada, pero a Dios no se le olvida. A Él no lo podemos engañar, y todo pecado tiene sus consecuencias. Era tiempo que David fuera confrontado con su pecado. El pecado siempre sale a la luz, y aunque Dios perdona pecados, las consecuencias siempre se cumplen. El capítulo 12 vemos cómo el profeta Natán fue enviado al palacio para confrontar el pecado de David. Que llegara un profeta era porque había un mensaje de parte de Dios, y le cuenta una parábola a David, y es acerca de un hombre rico y de uno pobre, el cual el rico toma la única oveja de aquel hombre pobre para dar de comer a un caminante, en vez de tomar una de sus tantas ovejas o vacas que él tenía. Entonces David, encendido en furor, le dice al profeta: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte y debe de pagar la cordera con 4 tantos. Entonces me imagino un silencio, y el profeta le dice: pues tú eres ese hombre. Así dice Jehová: yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de mano de Saúl y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. ¿Por qué tuviste tan en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo ante los ojos de Jehová? Por lo tanto, y pues ahí el profeta empieza a describir las consecuencias de ese pecado, donde él no se detuvo a pensar lo que podía suceder en el futuro. 2 de Samuel capítulo 12 versículo 10, el profeta le dice: no se apartará jamás de tu casa la espada. Yo haré levantar el mal sobre tu propia casa. Tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, y lo que hiciste en secreto, yo haré que esto sea delante de todo Israel a pleno sol. Entonces a David le cayó el 20. Él dijo: pequé contra Jehová. Sí, pecó contra Betsabé, pecó contra Urías, pecó contra su propio pueblo, contra sí mismo, pero todo lo que hacemos, todo pecado que se comete contra Dios. Sí, Dios lo perdonó,
Su arrepentimiento fue sincero, pero las consecuencias las vivió en carne propia. Esto nos enseña que Dios perdona cualquier pecado porque nos ama y es misericordioso, pero lo que uno siembra, eso cosecha. Así que vemos aquí los pasos de restauración para la vida de David. Él tuvo un arrepentimiento genuino, no remordimiento. El remordimiento no nos deja avanzar, seguimos haciendo lo mismo. En el momento quizás aparentemente nos arrepentimos, pero volvemos otra vez a la misma situación. Un arrepentimiento genuino trae cambios, trae frutos dignos de arrepentimiento. Y los pasos que siguió David fue, primeramente, reconocer su pecado. Él se arrepintió de corazón. Confesó lo malo que había hecho. Él dijo, he hecho lo malo delante de ti. David reconoció que los ojos de Jehová estuvieron en el acto del pecado y le dijo, purifícame y seré limpio. Él sabía que solamente Dios podía limpiarlo, solamente la sangre del sacrificio podía purificarlo. Así que esto nos enseña a nosotros que tenemos que pedir al Señor que nos limpie, que nos haga conforme a su corazón, que nos ponga un corazón nuevo, que renueve un espíritu recto dentro de nosotros para tener una mente renovada. La petición de David también nos recuerda que nuestros corazones pueden estar llenos de faltas y de pecados no confesados. Debemos ser conscientes de nuestras propias debilidades y luchar constantemente contra la tentación y contra el pecado. Si queremos ser fieles seguidores de Dios, necesitamos tener corazones puros y rectos que estén alineados a su voluntad. Cuando David dice, Dios, vuélveme el gozo de mi salvación, está reconociendo que la había perdido su gozo. Él sabe que sus pecados lo han llevado a alejarse de Dios y a perder la conexión con Dios. Sin embargo, al pedir la restauración de este gozo, David muestra el anhelo y el deseo de estar en comunión de nuevo con Dios. Finalmente, David reconoce que a Dios le importa más un corazón contrito y humillado que reconoce su pecado, que siente dolor por haber quebrantado los mandamientos de Dios. Esto significa tocar fondo y darse cuenta que sin Dios nuestra vida está vacía. ¿Qué le parece si le decimos a Dios a través de esta oración? Dios, perdónanos, porque muchas veces hemos sido sensibles al pecado del prójimo, pero negligentes para conocer y poner freno a los pecados que nosotros cometemos. Llena nuestro corazón con tu palabra, nos arrepentimos de corazón y concédenos el gozo de tu salvación. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Iglesia Cristiana, Visión Nueva Culiacán y La Palma te bendicen. Que tengas bonito día. Gracias por escucharnos. Nos vemos el día de mañana. Y recuerda que no hay mejor tiempo que tu tiempo con Dios. Dios te bendiga.